Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión de estudio bíblico que hacemos cada semana por acá. Esta noche vamos a estudiar sobre un pasaje principalmente que está en el libro de Isaías y el estudio de esta noche se llama Constructores de Caminos. Vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. Padre amado de la gloria, alabado sea tu santo y poderoso nombre. Te bendecimos, te alabamos, Señor, te damos esta noche toda la gloria, toda la honra, todo el poder, Señor. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de estar aquí conectados, Señor, a través del Internet, Señor, con el interés, Padre, de conocer más de ti, de saber de tu palabra. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche nos hables, Padre, que tú nos instruyas por medio de tu palabra, que sea la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros, Padre. Sabemos, Padre, que todos hemos tenido un día ocupado y cada quien trae sus propias cargas, Padre, pero esta noche, Padre, ponemos nuestras cargas delante de ti. Te pedimos que seas tú, por medio de tu palabra, esta noche dándonos el descanso, Señor. Eh, Recibe nuestras cargas, Padre, alívianos y háblanos, Padre. Enséñanos, Padre. Muéstranos tu amor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y esta palabra quede anclada para siempre en nuestros corazones, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta noche vamos a hablar, como dije antes. Buenas noches, Diana, bienvenida. Vamos a hablar nuestro estudio va a ser una reflexión basado en un pasaje del libro de Isaías, para lo cual voy a compartir pantalla. A continuación, y nuestro estudio se llama Constructores de Caminos. Vamos a buscar, a leer en la palabra del Señor el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 1 al 8, que dice así. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a ver, analizar con un poquito más de detalle lo que dice el versículo 3. Vos que aclama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Miren que ahí hay un punto y luego viene una frase adicional. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Miren qué interesante. Y se manifestará la gloria de Jehová. Vamos a repetirlo. Hay varias acciones allí, las cuales Dios le dice al profeta Elías. Dice, enderezad calzada, la número 1, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Número 2, todo valle sea alzado. Número 3, bájese todo monte y collado. Número 4, todo lo torcido se enderece. Y número 5, todo lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Repito, Dios le habla a Isaías,
de 5 acciones. Preparad, perdón, son 6. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, y la número 6, lo áspero se allane. Son 6 acciones. Y luego de esas 6 acciones dice, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá. A ver, me gustaría si alguno me puede comentar qué se entiende de esas 6 acciones de las cuales Dios le habla al profeta Isaías. Cuando le comienza diciendo, la primera de ellas es, preparad el camino. A ver, preparad el camino, es la primera que le dice. Preparad camino a Jehová, es la primera acción que le dice. Entonces, enderezar calzada. ¿Qué tienen en común esas 6 acciones de las cuales le habla Dios al profeta Isaías? ¿Qué ven ustedes allí? En común lo que yo veo es que hay que arreglar algo. Muy bien, hay que arreglar algo, César. Sí, Este, tu trabajo tiene cierta relación con la construcción, ¿verdad, César? sí, puede que sea que sí. Cierta relación. Sí, Ok. bastante. ¿Ah? Bastante. Bastante. Ok. ¿Qué ves allí? Preparar camino. ¿Lo volvemos a poner? Ujú. Mira, preparar camino, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. ¿Qué es una calzada? Eh, el- los que se ponen los pies. Bueno, eso es un Como, calzado. como una En una vía, vía, la vía. pastor. Muy Una bien, vía. una calzada es una vía. Una calzada es una Jonathan, vía. Yo creo que esa palabra, por ejemplo, esa palabra antes se utilizaba en Venezuela. Yo creo que ya no se usa, Sí, sí se ¿verdad? sale. ¿Ah? Busca una calzada, sí sí. se Busca, usa, sí se busca tu usa. calzada. Todavía se usa, ¿verdad, Jaime? Sí, porque calzada es el camino, pues. Es Ajá. el trayecto, la vía. Ok. Recuerdo que mi abuelo decía En, eso. en Busque mejor su ingeniería, calzada. en Ajá. ingeniería la calzada es el camino, es la carretera, pues. Muy bien. Si mal no recuerdo, creo que vi alguna canción por allí romántica que mencionaba esa palabra. No sé cuál canción era. Ah, bueno, aquí está doña Mireya que nos puede decir si todavía, si se recuerda que se usaba esa palabra, Mireya, como la palabra calzada, para decir, para referirse a camino. Entonces, dice aquí, lo voy a repetir, preparad camino, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, aquí los que saben de construcción, ¿verdad? Jaime, César, dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Jaime, a ver, ¿usted qué sabe de construcción? Para los que no saben, Jaime es arquitecto. Jaime es arquitecto y yo tengo algo parecido a él, yo soy arquitecto. Mira, bueno, ahí lo que está mandando de alguna manera es que este, cuando dice enderezar la calzada es que enderece el camino, ¿no? O sea, que de alguna manera él tiene que enderezarse en lo que está haciendo, ponerse como a botón. Cuando me habla de que vamos a hacemos de mover los valles es como movimiento de tierra, para aplanar todo, dejar todo listo para recibir algo o para edificar algo. Voy a limpiar la calle, voy a limpiar el terreno para edificar, para recibir. Es lo que yo siento en ese dicho. Bueno, sí, tienes toda la razón, pero míralo desde el punto de vista como lo dice aquí, dice, preparad camino a quién. Adiós. A Dios, al Padre. Prepárele camino a Dios. Vamos a ver, Claro. vamos a Entonces decía compararlo que con un para pasaje recibir. del Nuevo Testamento, ¿ok? Un pasaje del Nuevo Testamento. Juan capítulo 1 dice,
En el principio, este es el principio del Nuevo Testamento, ¿verdad? En el principio era el verbo. No, no es el principio del Nuevo Testamento, es el principio del libro de Juan, quise decir. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Voy a repetirlo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin nada y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿De quién está hablando? De los versículos 1 al 5. De Jesús, Sí, Que Dios, pero Dios era de pura los palabra, Mesías. era órdenes, pues. Era cuando Dios, o sea, Dios era pura, él hablaba y se comunicaba, pero no aparecía, no había carne todavía. A ver, si Lore está por aquí todavía, sí, ¿de aquí quién estoy, hablan estos 5 versículos? de Jesús. ¿Por qué crees que hablan de Jesús? Y porque él fue profetizado que él vendría, el hijo, que vendría el Hijo de Dios y que iba a ser a través de María, y que el verbo, porque ella fue, eh, ¿cómo le puedo decir? Fue con el Espíritu Santo llena, llena con el Espíritu Santo, y ahí fue que el verbo se hizo carne en su vientre. Muchas gracias, Lore. Específicamente en estos 5 versículos, hagamos una pequeña lista de lo que aprendemos de Jesús. Todos pueden opinar. ¿Qué aprendemos de Jesús en estos 5 versículos? A ver, Diana, ¿qué aprendemos? Mencióneme algo. Bueno, pastor, pues yo lo que estoy analizando aquí es que debemos organizar nuestras vidas, enderezar los caminos, tener disposición para recibir a Cristo en nuestros corazones o el nacimiento de Diana, Cristo como tal en perdón, nuestras vidas, Señor. perdona que te interrumpa. Lo que creo que no me expresé bien. Lo que Ok, estoy queriendo decir es, en estos 5 versículos que dijo Lore, que se está hablando de Jesús, en ok, el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, específicamente en estos 5, ¿qué aprendemos de Jesús? Voy a comenzar yo. sí, sí, Lo primero que aprendemos es que Él era el verbo, la palabra. ¿Ok? sí, Señor. Ok. Y el verbo se hizo carne. Bueno, todavía no lo dice aquí. Ujú. En estos 5 versículos todavía no lo dice. Pero ¿qué más dice del verbo? Que sin él no hay nada. Muy bien. Porque dice que todas las cosas fueron hechas por Él, Y y para sin él. Él nada de lo que ha sido Sí, hecho fue hecho. así es. ¿Verdad? Hay otro pasaje que dice que en Él y por Él todas las cosas existen y fueron creadas. Además, hay un canto bellísimo, que no me acuerdo bien cómo es. Me hace falta, ¿cómo se llamaba aquella hermanita que cantaba? Se me olvidó el nombre. ¿Te acuerdas de esa canción, Ana, que decía, en quien todas las cosas existen y fueron creadas? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, no te agarro el tono. Un Eh, clásico. un Un clásico, clásico, es un himno. un himno. Dice que él era con Dios, pero que él era Dios, Es- que era en el principio con Dios. Entonces, aquí aprendemos de Jesús, el verbo, de que él siempre fue.
como Diana lo dijo, ¿verdad? Porque parece que Diana se me adelantó un poquito, que él vino al mundo hecho carne, pero él siempre fue y era con Dios y era Dios. Y aquí este pasaje nos va hablando de la Trinidad de Dios. Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero lo cierto es que en estos 5 versículos está hablando específicamente de Jesús. Y lo estoy mencionando para que no nos confundamos con los versículos siguientes. Porque en el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Está conmigo? Hubo Sí, un señor. hombre, ok, gracias. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Según los versículos anteriores. Aquí dice, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesús. Entonces dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, lo está aclarando, sino para que diese testimonio de la luz. Luego en el versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntases, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, Juan está hablando de sí mismo diciendo, este que está profetizado en el libro de Isaías, capítulo 40, cuando dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y todos los torcidos se enderecen y los ásperos se allane. Ese de quien habla Isaías, ese soy yo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. El padre de Juan, ¿se acuerdan del padre de Juan, verdad? Que era un sacerdote, Zacarías. Algunos aquí seguramente recuerdan que cuando Zacarías entró al lugar santísimo a presentar la ofrenda, él salió, pero salió mudo. ¿Recuerdan eso? Porque él vio la gloria de Dios, pero cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo que su mujer iba a tener un hijo, él no creyó. Y entonces, como no creyó, le dijo, por cuanto no has creído, quedarás mudo hasta que nazca el bebé. ¿Recuerdan eso? Amén. Entonces, amén, gracias, Lore. Entonces, cuando llevan al bebé a presentarlo en el templo y le preguntan cómo se va a llamar el bebé, y uno decía por allá, se va a llamar César, no, Jaime, póngale Francisco, porque el abuelo se llama Francisco, no, póngale Celestino, no, póngale Mateo. Y hasta que por fin ya el hombre mudo, Juan, se va a llamar Juan. Porque cuando el Señor se le apareció, el ángel de Jehová, cuando él estaba presentando el sacrificio, le dijo, tu mujer va a tener un hijo y le pondrás por nombre Juan. Entonces, Dios le había revelado a él el ministerio que iba a tener su hijo. Y él ese día, esto es una parte de un cántico que cantó él. Y dijo, y esto es parte del cántico, él dijo, y tú, niño profeta del Altísimo, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados,
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros caminos por camino de paz. Creo que al ver este pasaje de Lucas, ya vamos entendiendo un poquito más lo que decía el profeta Isaías cuando dice, lo voy a volver a poner acá, entendemos un poquito más el profeta Isaías cuando dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que aclama en el desierto, preparad camino. Le dije 6 acciones. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Jaime, si tú como arquitecto te dicen que diseñes un camino en un lugar donde tú ves una cantidad de disparidades de nivel, ¿verdad? Ves valles, ves montañas, ves caminos rocosos, etcétera. Entonces, ¿qué tienes que hacer con los valles? Aplanarlo, movimiento de tierra, subir, de lo que está arriba bajarlo, que está abajo subirlo, Lo que está arriba equilibrar, bajarlo, lo que está abajo subirlo, y lo que está torcido, enderezarlo, y lo que está áspero, limpiarlo. limpiarlo, ¿verdad? Es como cuando uno van a inaugurar algo, entonces uno lo prepara todo el espacio para la inauguración, para limpiarlo bonito. Excelente. Entonces, ahora entendemos un poquito más el llamado del profeta, me refiero de Juan. Dice, preparar el camino. Es decir, cuando Isaías está hablando de eso, no es que necesariamente te está diciendo buenas noches, Leticia, bienvenida. No es que necesariamente te está diciendo, mira, enderézate. No, te está diciendo, prepara el camino del Señor. No sé si me entienden la diferencia, ¿verdad? Pero, ¿para qué? Digamos un ejemplo, Jaime, o Leticia, que acaba de llegar, o César, que no es arquitecto, pero es ingeniero agrónomo y también sabe construcción, porque los agrónomos saben un poquito de todo, César, ¿verdad? Incluyendo construcción. Digamos que tú tienes un cargo en la municipalidad de algún pueblo por allí, ¿verdad? Algún pueblo recóndito por ahí en el campo, en la montaña, y te dicen, hey, viene el presidente de la República, necesitamos que usted se organice, se ocupe de preparar todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hace una persona en eminencia para eso? Organizar y preparar todo el camino para que todo salga bien. ¿Cuál camino? El camino por donde va a pasar el presidente. Muy bien. ¿Por qué? ¿Para qué? Para recibirlo bien, para que tenga buena impresión, para que todo salga bien. Para recibirlo bien, para que tenga buena impresión, pero además, porque se supone que esa autoridad va a ir a ese lugar con un propósito, va a cumplir una meta, Correcto. ¿verdad? Una tarea determinada, y tu trabajo es que Él la cumple, la haga y se vaya él bien. pueda Pueda hacer hacerla. lo que él fue a hacer, y tú eres el encargado de preparar el camino. ¿Qué te parece eso, Jaime? Es que no solamente, sino que él lo que tiene que quitar las distracciones, pues, de alguna otra manera. Porque si el camino está feo, entonces se va a decir, ay, mira que el camino, ¿qué pasó aquí en este camino? Él necesita llegar a algo importante. ¿Cómo es posible que yo estoy pasando por aquí y me encuentro con esta calle con un montón de huecos,
llena de charcos, esto está intransitable. ¿Quién es el Y pierde responsable tiempo. de esto? Y no hace lo que tiene que hacer. Y no, claro, se le complica la labor. Ahora yo quisiera hacerles un llamado a reflexionar. ¿Cómo podemos nosotros ser un instrumento para preparar el camino del Señor? A ver, Leticia, ¿qué opina? Leticia, estamos leyendo este pasaje, miren. Dice así: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y me gusta muchísimo, dijimos que son 6 acciones las que menciona este versículo, los versículos 3 y 4, son 6 acciones: preparad camino, enderezad calzada, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Pero está acompañado de una promesa que es: se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, la boca de Jehová ha hablado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros preparar camino al Señor? ¿Alguien quiere opinar? Bueno, creo Yo que pienso que preparar el camino debe de empezar uno con nuestro corazón, que tengamos un corazón dócil, moldeable, que tenemos que también cambiar actitudes, porque eso también depende mucho de nosotros. Hay cosas que tenemos que dejar, que si bien el Espíritu Santo nos redarguye, hay cosas que nosotros tenemos que rendir. Dios mismo no nos los va a quitar, porque si soy una persona iracunda y estoy preparando el camino, entonces yo no voy a decir, ay Dios, quítame el enojo. No, tengo que rendir mis emociones, mis deseos, mi carnalidad, y entonces ya se empieza a preparar ese corazón para recibir ahora sí la manifestación, como dice ahí, de la gloria de Dios. Ese es mi punto de vista. Yo lo veo así, que nuestro corazón Muy debe bien. estar rendido. Muchas gracias, Leticia. Sí, Lore, ¿qué quería decir? que nuestra vida puede estar como ese camino ¿Torcido? y sí, torcido, con huecos, lastimado. El caminar, al caminar el Señor dijo que no iba a ser fácil, que íbamos a tener heridas, que íbamos a tener vituperio, que íbamos a tener, pero que, que confiemos que Él siempre iba a estar con nosotros. Amén, así es. Así es. Muchas gracias a ambas. Miren este pasaje del libro de Isaías, capítulo 58, que este es un pasaje que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Voy a leerlo desde el versículo 3. Dice así: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que tú partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto.
e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de todo lo grandioso que contiene este pasaje, porque ciertamente este pasaje contiene exhortaciones muy fuertes que aunque pareciera que son exhortaciones que fuesen dirigidas quizá a los religiosos de la época de Isaías o a los fariseos en la época de Jesús o a cualquier religioso en la época de Jesús, parecieran, pero este pasaje tiene mucho que ver con nosotros. Probablemente ya no tengamos la costumbre tan arraigada de ayunar como la deberíamos tener. Sin embargo, no se trata solamente del ayuno de dejar de comer, sino de que, pues de alguna manera tal vez pensamos que estamos haciendo lo correcto y que nos estamos dirigiendo a Dios de la manera adecuada y sentimos que el Señor no oye nuestras oraciones, que nuestras oraciones no están teniendo la respuesta que esperamos. Pero el Señor te está diciendo aquí, hey, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y me encantan las promesas tan hermosas que están a partir del versículo 8. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirá él, heme aquí. Y me gusta muchísimo aquí a partir de donde está en el versículo 10, donde dice, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y esto que está hermoso, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y miren que resaltamos esto aquí en letra grande a partir del versículo, mejor dicho, el versículo 12 donde dice, y los tuyos, tus hijos, tus nietos, tus generaciones, dice, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de del grandioso contenido que contiene, que nos da Dios en este versículo, cuando dice que van a edificar las ruinas antiguas, cimiento de generación y generación levantarás, reparador de portillos, restaurador de calzadas. Y una promesa que es para ti y para tus generaciones futuras. ¿Qué entendemos en ese versículo? Pero es A ver, simplemente ayunar. No es perdón. simplemente ayunar. Sí, Jaime, dime. Okay, que no es simplemente ayunar, simplemente, sino que es cumplir todas las condiciones para ayunar, pues. No es como decías ahorita, no es simplemente dejar de comer, sino dar de comer a quien necesite, dar abrigo a quien necesite, y es hacer todo lo bien de ti para tu hermano. Y si haces todo eso, las promesas son inalcanzables, o sea, son inimaginables, mejor dicho, no son inalcanzables, son inimaginables. Inimaginables.
lo que nos promete el Padre, lo que nos promete Dios, con que hagamos las cosas bien y todo lo que vamos a tener es increíble. Muy bien. ¿Cuántos aquí están orando por sus hijos? Pastor, Sí, Diana. bueno, yo Amén. incansablemente yo lo hago. Bueno, lo que yo entiendo aquí es que la salvación no es por obras, es por gracia. Por mucho que uno haga muchas cosas, que practique mucha justicia social y demás, eh, y si no hay un corazón dispuesto para recibir gracia, no puede alcanzar como esa salvación. Bueno, que la salvación no se pierde, ¿verdad? Pero sí se pierde quizá pues algunas promesas hermosas. Mm, Aquí en Isaías hace el Señor un llamado, digamos, a la obediencia, porque es que muestra tanto descontento en esa época en Judá, en Israel. Entonces termina, creo yo, pues en todo este tema es pidiendo obediencia de parte nuestra y, y mostrándonos que es por gracia la salvación. Pero No mira, sé, Diana, te voy a decir algo. 100% tienes razón. La salvación es por gracia, no por obras. Pero no me malinterpreten lo que voy a decir. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta en sí misma. Ahora bien, no es que esas obras nos van a salvar, pero esas obras van a ser, Contadas. van a causar que se desaten bendiciones sobre nuestras vidas. A ver si me dejo entender. Pero además, ya le voy a dar la palabra, le dice, pero además hay un contenido maravilloso y yo se lo estoy poniendo ahí para que ustedes mismos lo vean y lo reflexionen, porque dicen, y los Pastor, tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Qué son las ruinas antiguas? Los cimientos de generación en generación levantarás, serás llamado reparador de portillos, de puertas y restaurador de calzadas. Sí, em, esta parte que dice el versículo 6, que dice desatar las ligaduras de impiedad. y las cargas de opresiones, que nosotros tenemos que hacer eso. Una vez que nosotros somos enseñados y oramos por eso, es como ser, yo tengo una hija que no conoce del Señor. Y yo oro por eso, porque para que ella un día llegue y llegue a conocer la verdad que la hace libre. Y, y le digo yo le hablo mucho del camino del Señor. Y bueno, y yo le digo que como ser ligaduras, ataduras, que ella tiene que, primeramente como renunciar ella, ¿no? Y después dice carga de opresiones. ¿Quién nos oprime? ¿Me estás preguntando? Sí, ¿Cuál fue está la haciendo. pregunta? ¿Quién nos oprime a nosotros los cristianos? ¿Quién nos oprime? Bueno, el llamado allí específicamente es a soltar nosotros las cargas de opresión sobre otros, pero también pudieras decir que las cargas de opresión sobre nosotros mismos, porque a veces somos nosotros mismos los que nos oprimimos, ¿ok? O Ajá. los que de alguna manera damos la autoridad damos la autoridad espiritual para que nos opriman. Pero lo que el Señor nos está hablando a través de ese pasaje es que, como dice el Señor Jesús, bueno, ¿de qué te sirve decir, perdón, como dice, sí, como lo dijo Jesús, ¿de qué te sirve cuando ves a tu hermano en necesidad de decirle, sí, mire, ten mucha fe, Dios te va a ayudar, confía en Dios y se está muriendo de frío y tienes la cobija y no se la das? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿dónde está la misericordia? El Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces ahí te está diciendo Él, practica la misericordia. Las obras no te van a producir la salvación, pero las obras van a hacer que se derrame sobre ti la bendición. Ahora bien, Amén. también
hay una parte importantísima aquí que yo quiero que ustedes vean que tiene que ver con nuestra familia. Y dice, los tuyos. No te está diciendo tú, Lori. No te está diciendo tú, Diana. Te está diciendo, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Qué son las ruinas antiguas? Eso tiene que ver con esas maldiciones generacionales, con esos pecados que se vienen, esa iniquidad que se viene arrastrando de generación en generación, porque la palabra dice que lo que por causa del pecado de uno se generan consecuencias a través de generaciones. Pero nosotros tenemos la posibilidad y la autoridad para romper con todas esas maldiciones generacionales y que los nuestros sean reconstructores precisamente, lo voy a volver a leer aquí, para puedan reedificar eso que fue arruinado en el pasado. Esas bendiciones que se perdieron, los nuestros las pueden reedificar. Los cimientos de las generaciones anteriores y de las generaciones futuras los puedo levantar. A través, por supuesto, de mi fe, sí, de mi oración, sí, pero también de cuando yo pongo en práctica la misericordia. No se quedará nada sin que tenga, nada que yo haga sin que tenga su retribución de parte del Señor. Serás llamado reparador de portillos, esas puertas que se bloquearon, que se cerraron, esas cerraduras que se oxidaron por causa de los pecados nuestros propios y de los antepasados. Nosotros estamos llamados a reparar esos portillos y esas calzadas que por alguna razón se estropearon, se dañaron, por lo cual el Señor no puede caminar por allí. Dice que nosotros y los nuestros van a tener la posibilidad de restaurar esas calzadas por donde el Señor va a volver a pasar, por donde la gloria del Señor va a volver a ser manifestada. No sé si me estoy dejando entender lo que quiero hablar. Y somos llamados a hacerlo. A ver, ¿quién quiere aportar algo? ¿Usted quería decir algo, Leticia? Sí, va en relación a lo del ayuno y no es que se invalide el ayuno, pero ahí Dios estaba observando que el ayuno de ellos era meramente religioso, pura apariencia. Entonces él estaba mirando el corazón porque le estaban haciendo daño al prójimo. Entonces, bien dijo usted que, y eso es algo que está en las escrituras, ¿verdad? Que nuestra fe debe de ir acompañada de obras, porque entonces te van a decir, a ver, tú dices que tienes fe, a ver, ¿dónde están tus obras? Pero puedes tener obras, pero tampoco tener fe, ¿sí? Porque hay gente que podríamos decir como las personas que son altruistas, pero no tienen una fe. Pero no tienen fe. Que estamos hablando de que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos está invitando, nos está hablando la palabra, ¿no? De que debemos de, ahora sí, de practicar lo que estamos diciendo, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que se pueda ver. Y si bien es cierto, estamos llamados también, si nuestras antiguas generaciones no lo hicieron, nos tenemos que parar en la brecha y nosotros ser generadores de cambio. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones y futuras generaciones también, ellos alcancen esa bendición, porque toda promesa también tiene una condición, ¿sí? Entonces, y es algo que tenemos que hacer, ¿no? El levantar portillos. La hermana que decía, ¿qué nos oprime? Hay tantas cosas. Cada uno como hijo de Dios tenemos nuestras propias batallas. Lo que usted está batallando, a lo mejor no lo estoy batallando yo. A lo mejor yo estoy batallando, vamos a decir, puede ser nuestra economía, podemos decir algo matrimonial, familiar. Hay tantas áreas, ¿no? En nuestras vidas que podemos estar batallando. Con el enojo, con la ira, con la ansiedad, a lo mejor alguien esté en depresión y no sabe cómo canalizarla. Hay tantas cosas, pero creo que sí, la promesa es que Jehová nos va a pastorear siempre, pero nosotros también debemos de estar con esa, yo veo el ayuno que debe de ser como un sinónimo de humildad, de humillación, de
someternos bajo la poderosa mano de Dios. Esa es mi percepción. Así es, hermana, estoy muy de acuerdo. A ver, ¿quién más quiere opinar? ¿Qué nos queda esta noche? ¿Qué aprendemos de Bueno, lo que traemos? una de las cosas que estaba, cuando estaba hablando de las acciones y de la salvación, es que una cosa es que nosotros somos salvos, estamos claros, pero podemos ser salvos sin bendición. ¿Cómo Así es, conseguimos la bendición? Con obra. Entonces, somos salvos, hacemos obras y tenemos bendiciones. ¿Por qué? Porque ¿dónde queremos las bendiciones nosotros? Las queremos aquí en la tierra, porque ya arriba, cuando estemos arriba, ya no hace falta bendición, pues ya estamos benditos. Entonces, la única manera de conseguir la bendición aquí en la tierra es que unamos nuestra salvación con las acciones para poder entonces ser bendecidos. Muchos pasamos por ser salvos, pero a lo mejor no somos bendecidos en ningún momento. así es. Sí, Leticia. Ahorita el hermano me hizo recordar algo, que somos llamados a ser luz, y si somos parte de ese cuerpo de Cristo, somos las manos, somos esos pies. Entonces nosotros, como usted también comentaba, ¿no? Si alguien veo a alguien hambriento y no le doy sustento, independientemente, ¿verdad? Que le puedo hablar del amor de Dios, pero también apoyarlo, porque si estoy viendo que está ahí famélico o está desnudo y no le regalo ropa, a lo mejor ahí tengo un montón de ropa, ¿verdad? Que ya no uso. Creo que sí, definitivamente, si somos ese cuerpo de Cristo, tenemos que accionarnos y que se vea también que estamos alumbrando a otras personas. Así mismo es. Tiene toda la razón, Leticia. Muchas gracias. Sí, Loren. Mire, en el 12, que dice que los nuestros van a ser edificadores de ruinas. Yo pienso, ¿no? Así como fue en Abraham, Isaac, Jacob, y hay una parte en la Biblia que hay un versículo que dice que Dios visitará la maldad de la tercera y cuarta generación, pero aquellos que fueron fieles, a pesar de, fueron fieles. Vamos a poner, su papá fue pastor cristiano, usted, su hijo, el día de mañana su nieto, tercera y cuarta generación que fue fiel en el camino, él también va a derramar de sus bendiciones, de su poder, de su gloria en las siguientes generaciones. Capaz que en un momento, en mi caso, ya no está mi mamá, pero como sirvió, contó. Y ahora, como yo le digo, señora, ahora hazme primero a mí. Y siguen mis hijas, el día de mañana mis nietos, mis bisnietos, y el Señor va a decir sí, porque las bendiciones que no le di acá, yo las voy a mandar a la tercera, vendría a ser mis bisnietos, y uno esas cosas las piensa, las analiza y dice, Señor, si un día lo hiciste con Abraham, ¿por qué no lo va a poder hacer conmigo? Si un día derramaste todo lo que, y te conoció como ese amigo, ¿por qué ¿por qué no conmigo? Si el Dios de ayer es de hoy y va a ser de mañana. Entonces, uno tiene esa esperanza. Señor, vamos a seguir firmes. A pesar de las pruebas, las dificultades, las luchas, a pesar de, seguimos firmes porque un día yo sé que mi hija va a llegar a sus caminos y le va a servir. Y yo sé que un día sus hijos van a hacer lo mismo. Porque yo le estoy pidiendo, hazme primero a mí, Señor, hazme primero a mí. Exactamente. Y en cuanto a los hijos, sí, muchas cosas nos pueden preocupar, pero nosotros oramos por ellos, compartimos el testimonio, pero practicamos la misericordia. Cuando practicamos la misericordia, estamos golpeando los aires, estamos rompiendo maldiciones generacionales y estamos haciendo que se derrame bendición sobre nuestras generaciones futuras. Ahí está en la palabra. Lo acabamos de ver ahora. Vamos a orar para despedir este estudio bíblico de esta noche. Leticia, ¿nos quiere dirigir en oración, por favor?
Padre bueno, te damos gracias por estos momentos, mi Señor, de esta palabra que ha sido implantada en nuestro corazón, mi Señor. Gracias porque tú nos estás instando a través de tu Santo Espíritu, que seamos esa luz donde quiera que estemos, que seamos factor de cambio, que seamos ayudadores, que tengamos ese amor al prójimo, que si en verdad te amamos, también debemos de amar a nuestro prójimo. Gracias por tus bondades, gracias porque tú no te quedas con nada y tú has dicho que son más las bendiciones hasta 1000 generaciones y lo creemos, Abba Padre. Que todo lo que hemos sembrado, mi Señor, de bueno en nuestros hijos, aun cuando ahora no estén militando en tu palabra, Padre, tu Espíritu Santo los va a traer hacia ti. Y lo creo, Padre, ninguno se va a quedar fuera de tu reino, mi Señor. Gracias por tus bondades, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú te compadeces de nosotros como un padre que se compadece de su hijo. Muchas gracias, gracias porque nos has librado de tantas cosas, aún de aquellas que no hemos visto ni sin darnos cuenta. Tú has tenido mucho cuidado de nosotros. Te bendigo, mi Abba Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo, por tu obra redentora tan perfecta. Gracias por habernos sentados en lugares celestiales juntamente contigo. Gracias por esa autoridad que nos has delegado, mi Señor, y que cada día procuremos ser mejores, mi Señor, y como dice tu palabra, para que podamos ser aprobados como obreros delante de ti. Gracias, mi Señor, que tu Espíritu Santo, aún en nuestros sueños, nos redarguya, aún en sueños, muéstranos nuestra conciencia, Padre. Gracias porque eres bueno. Gracias, mi Señor, por cada uno de los aquí presentes y de los que no pudieron estar. Guárdalos, mi Señor, como a la niña de tus ojos. Que tu ángel acampe alrededor de cada uno de ellos, de su familia y familiares, mi Señor. Te doy gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermana Leticia. Dios me lo bendiga, hermanos. Que el Señor los cubra con su sangre preciosa, que el Espíritu Santo acampe alrededor de ustedes. César, bendiciones. Diana, doña Mireya, Leticia.